GapTech ha desarrollado un sistema de construcción denominado de la misma manera que permite construir edificios con las características de obra tradicional, pero con la particularidad de que pueden ser montados, desmontados y reubicados. El premio a la empresa líder en construcción de edificios permanentes desmontables es para GapTech. Recoge el galardón su CEO Tomàs Feliu y sus consejeros delegados Jordi Vinyoles Millet y Jordi Lacambra Segura. Cuando empezamos a presentar nuestro sistema, la gente nos decía que esto no iba a funcionar. Y entonces insistimos. Yo creo que esta ha sido la clave de nuestro proyecto, ser tozudos en querer imponer en el mercado un tipo de construcción, un tipo de sistema un poco rompedor en lo que hay actualmente en estructuras de edificios tradicionales. Al final se trataba de introducir un material nuevo al que no estamos acostumbrados en construcción tradicional, que todo el mundo está pensando en hormigón, en acero, nadie piensa en aluminio más que para elementos que sean desmontables. Nosotros lo hemos llevado al código técnico, lo hemos llevado a edificación y podemos ofrecer edificios estándar con el confort y la resistencia y durabilidad de un edificio estándar como los que tenemos en construcción tradicional. Esto está en el ADN de la persona, no, créeme, esto está en el ADN, que es no creerse el que las cosas, si no se hacen o nadie las ha hecho, es que no se pueden hacer. En realidad, las cosas hay que creerse que se pueden hacer aunque nadie las haya hecho. Este yo creo que es un poco el secreto. Yo voy a decir que Jordi Lacambra es el calculista, o sea, es el que tiene la responsabilidad, el que no duerme por las noches cuando se está instalando la estructura. Jordi Vinyoles es el que le da el toque de gracia al edificio con una sensibilidad extraordinaria. Y yo soy el que la lío, ¿no? Podríamos decir de alguna forma. Sí, así está. Al final nos encontramos, gracias a la crisis que nos dio tiempo, nos encontramos un promotor, un arquitecto y un ingeniero que éramos clientes entre nosotros, montábamos la cadena con tiempo y algunos recursos todavía para dedicar a investigación, y a partir de ahí, con tesón, con ganas, con ilusión, pues es como conseguimos llegar hasta aquí. Y hemos conseguido entendernos entre los tres, que no es fácil. Yo soy la pieza que menos encajo en este puzzle, pero es una manera de ponérselo difícil también a ellos. El mundo de la construcción tiene que hacer una revolución importantísima. Vamos a poner un ejemplo. Los egipcios construían a 25.000 kilos por metro cuadrado, las pirámides. Luego entramos en el románico con 15.000 kilos metro cuadrado. Luego entramos en el gótico con 10.000 kilos metro cuadrado, 8.000 kilos metro cuadrado. Los edificios tradicionales, 2.500 kilos metro cuadrado. GapTech, 2 kilos por metro cuadrado. Este es el futuro de la edificación. Innovar. No es que no puede ser que estemos construyendo igual o peor que en la época de los romanos. Esto no puede ser. Hay que dar un paso hacia adelante donde los edificios puedan ser reutilizables. No puede ser que cuando tengamos que demoler un edificio todo vaya al vertedero. No hay recursos. Hay que ser más dinámico, más proactivo y pensar que no podemos imaginarnos que dentro de 25 años, 50 años, la gente va a vivir igual que vivimos ahora. Esto es mentira. Las familias no serán como ahora probablemente. Esto es mentira. Por lo tanto, hay que ser más dinámico. Digo yo. Muy bien. Es así, sí. En definitiva, es cambiar el concepto. Cambia el concepto de cliente, cambia el concepto de propiedad, a pesar de que aquí estamos en una zona europea, mediterránea, donde estamos todos muy arraigados y tradicionalmente la gente está vinculada pues nace, estudia, se casa, se reproduce, tiene una hipoteca. El paradigma ahora está cambiando y necesitamos ofrecer recursos tecnológicos para inversores que quieran ofrecer viviendas de alquiler y viviendas rotativas en un mundo cambiante y completamente dinámico que tenemos ahora. Quiere decir que GapTech está no tanto en la construcción tradicional para edificios de vivienda, sino en edificios tecnológicos, bien bases militares, hangares, hospitales de Médicos Sin Fronteras. Estamos más en edificios más tecnológicos que no en el típico edificio de vivienda que ya abordaremos en su momento.
En poco tiempo. Dar las gracias, la oportunidad de este reconocimiento, de compartirlo, de compartir una sala con más empresarios que se han encontrado con la tesitura en las difíciles circunstancias de esta crisis, que al final es la que nos ha permitido llegar aquí y explorar mundos nuevos. Sí, exactamente eso. Muchas gracias por recibirlo. Yo no lo hubiera dicho mejor, la verdad. No, muchas gracias. Muchas gracias.